Muy buenas a todos, bienvenidos a Engranando Marcha, bienvenidos al Team Roldán, bienvenidos a vuestro podcast de Fórmula E. Hemos vivido historia en el E-Prix de México. Citroën logra su primera victoria en la Fórmula E en solo su segunda carrera en la categoría eléctrica. Fran, Lucas, muy buenas. Hemos vivido, como he comentado, historia de la Fórmula E y yo creo que podríamos decir incluso del mundo del motor hoy en México. Sí, ha sido una gran victoria de Citroën. La verdad que quedaba un poco ahí en duda por esa posible sanción y demás, pero finalmente no ha habido ninguna sanción para Nick Cassidy y se ha llevado esa victoria del E-Prix de México, que ha sido un auténtico carrerón. Es cierto que los pilotos han estado espectacularmente en pista, nos han mostrado una auténtica carrera y que, bueno, pues el E-Prix de México que nunca decepciona, lo decíamos incluso en el directo, ¿no? Cuando estábamos comentando la carrera. El E-Prix de México un año más nos ha regalado una auténtica carrera y esos primeros puntos de Pepe Martí, por los cuales nos alegramos muchísimo. Nick Cassidy, que ha dado una clase magistral de estrategia, ha remontado 12 posiciones en una sola carrera y consiguió ganar en un final en el que prácticamente todo el mundo iba a vela con la batería y ha sido impresionante lo que ha hecho el piloto neozelandés. Hagamos un pequeño resumen rápido. Eduardo Mortara y el campeón Oliver Rowland completaban el podio. Sebastián Buemi, por su parte, desperdició una oportunidad muy buena para conseguir una victoria, ya que partía desde la pole position. Y también tenemos que hablar en el programa de hoy de la grandísima remontada que ha hecho Pepe Martí y también de toda la fiesta que se ha vivido en el Cupra Quiro, porque no solamente nos alegramos los españoles, sino también obviamente su propio equipo, porque son los primeros puntos de la temporada para la marca española. Sí, la verdad que un Pepe Martí que aquí llegaba a este Prix de México con esa sanción que acarreaba ya desde el Prix de Brasil en el Sambódromo. Y bueno, pues aquí también aprovechó para cambiar elementos de su monoplaza, lo cual le penalizaron con hasta 60 posiciones en parrilla de salida, pero al no poder cumplir, porque como ya salió último, pues al no poder cumplir con esas posiciones de parrilla, no con todas, sino con algunas, pues los comisarios decidieron ponerle un stop and go al inicio de la carrera, que tuvo que cumplir. Incluso nos extrañó un poco, ¿no?, de que a las primeras de cambio se metiera en el pilén y era por por el stop and go de 10 segundos. Pero creo que como dijimos en el directo, es que el safety car revolucionó todo. Y eso también favoreció mucho a Pepe Martí. Luego, por otra parte, lo de Buemi, pues totalmente un error que me lo podría esperar mejor de un piloto rookie que tiene en esa pole y demás, o incluso de Taylor Barnard a lo mejor, pero de un piloto tan experimentado como Sebastián Buemi en la Fórmula E y demás, pues cometió ese error que se fue largo en la primera curva y ahí pues perdió todas sus opciones de luchar por la victoria. Así que, bueno, pues un E-Prix que seguramente el equipo Envision, mejor dicho, lo tenía muy de cara, pero y finalmente Sebastián Buemi tiró todo por la borda en esa primera vuelta. Pasemos ya de lleno con toda la información después de este pequeño resumen que vamos a hacer en estos primeros empases del programa. Pasemos a hablar de la victoria de Nick Cassidy y del equipo Citroën. Como hemos comentado al inicio, fue una remontada de 12 posiciones. Recuerden que salió 13º y es la cuarta victoria en las últimas 5 carreras, obviamente contando la carrera anterior. Hablemos en primer lugar de la estrategia. Cassidy hizo una carrera magistral, supo leer de primeras cómo funcionaba la carrera y en un principio llegamos a pensar que el Attack Mode, el primer Full Course Yellow, le vino muy mal a Cassidy porque hizo que no pudiese consumir todo el tiempo de Attack Mode que tenía en esa primera activación, pero al final resulta que fue lo que mejor le vino porque sus contrincantes directos también lo activaron y al final ellos les quedaba mucho más tiempo que disfrutar de ese Attack Mode, mientras que a Cassidy le quedaba cerca de un minuto. Sí, y en clasificación no fueron los mejores. Los Citroën salían bastante
bastante atrás. Decíamos que a lo mejor Citroën pues lo había hecho muy bien en Brasil, pero que aquí en México le habría costado un poquito más encontrar ese ritmo. Pero como la fórmula es una locura, las carreras de fórmula empiezan por una... ves que puede ir por una parte, pero a las pocas vueltas se da un giro de 180 grados totalmente la carrera. Y esto hizo pues que Nick Cassidy, que a la chita callando, fuese escalando posiciones y estuviese por esas opciones para la victoria, ¿no? Supo leer muy bien la carrera, el tema del ataque, como bien comentas, eso fue fundamental. Decíamos durante el directo, ¿no?, de que muchos pilotos estaban guardando esos modos de ataque para casi el final de carrera, y fue en parte así, pero una carrera de Nick Cassidy que chapó, porque la verdad que lo supo leer muy, muy, muy bien la carrera del piloto neozelandés. Y obviamente no es un piloto que tengamos que descartar, que aunque salga en posiciones de atrás clasifica un poquito mal, pero en la carrera hay que contar con Cassidy. Vimos que al final de carrera iba un poquito más corto de energía. Eduardo Mortara intentó pasarle en Forosol, pero al final estaba bastante más lejos, ni casi de lo que le hubiese gustado a Eduardo Mortara, en un final a 5 en el que, no sé si coincides conmigo, Fran, pero todo el mundo iba prácticamente a vela. Había que reservar bastante energía, y esto pues también le ayudó un poquito a Nick Cassidy a mantener esa primera posición al salir de Forosol y llegar a los últimos impases. Sí, veíamos que los pilotos de detrás, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos, Pepe Martí, ¿no?, que con ese stop and go y demás, que estaba muy en la última posición, muy atrás respecto a sus rivales, y era uno de los pilotos que quizás más de energía. Da Costa, recuerdo también que era uno de los pilotos que tenía mejor un poquito de más de batería que sus rivales. Pero aquí en México se suele llegar, hemos visto carreras que se suele llegar mucho a vela, ¿no? A casi con el porcentaje a 0,9, 0,7, que se llega a la última vuelta. De hecho, también se añadieron esas 2 vueltas por el safety car, esas 2 vueltas extra, por lo cual todavía tienes que intentar gestionar aún más, ¿no? Sobre todo en esta zona del Foro Sur, que es un poco la más lenta y demás, y de recargar esa energía. Pero al menos no tuvimos ningún susto como hemos visto en el pasado aquí en México, de que lleguen 2 coches juntos y prácticamente a vela. Pero el tema de la gestión, yo creo que es uno de los circuitos, no sé si estarás de acuerdo conmigo, que quizás el tema de la gestión de la batería es donde los pilotos llegan un poco más con el agua al cuello. Sí, a ver, es un circuito que estamos viendo que es muy demandante para la energía, muchas rectas. Incluso veíamos a mitad de carrera, cuando llegaban a la curva número 1, desde que cruzaban la línea de meta, ahí donde estaban todos los cajetines, hasta llegar a la zona de frenada, hacían lift and coast, pero un lift and coast brutal, en el que empezaban los cajetines de boxes, levantaban el pie, no activaban la regeneración de energía, y cuando llevan a frenar es cuando activaban la regeneración de energía. Hemos visto mucho ahorro en México, un circuito, como hemos comentado, con largas rectas, que obviamente hacen que la batería vaya bajando mucho más rápido que a lo mejor otro circuito, como por ejemplo algún urbano, pero todavía sigue costando llegar a ese final de carrera compitiendo rueda a rueda, al menos aquí en Hermanos Rodríguez, porque en el Sao Paulo vimos que no hubo problema con ese ámbito. Lo que sí, no ha sido solamente Nick Cassidy el que se ha alegrado de esta victoria, sino también Citroën, marca que seguramente, a lo mejor si decimos Envision o decimos Penske, es un grupo un poquito más de nicho, pero Citroën lo conoce todo el mundo, la marca gigante francesa que ha ganado en su segunda carrera. En la primera carrera no podemos tampoco desmilitarla, porque consiguieron el primer podio en la primera carrera, lideran el campeonato de equipos y el de pilotos. Y ahora, Fran, te lanzo a ti la pregunta: ¿tú crees que el tren motriz de Stellantis es el rival a batir este año frente a los de Porsche? Es un rival que hay que tener muy en cuenta. Parecía que Citroën iba a entrar un poco de tapado, ¿no? Que obviamente hay marcas, como bien comentas, como Porsche,
Penske, Andretti, equipos que obviamente llevan ya tiempo en esto de la Fórmula E y que ya saben el tema de estrategias y todo ello, ¿no? Que tienen mucha más experiencia. Que yo soy uno de los que pensaba que Citroën iba a ser un año de transición. Digo, a Citroën yo no lo espero por victorias y podios, y ni mucho menos luchar por el campeonato hasta hasta la siguiente temporada, pero la verdad que me ha callado la boca Citroën, porque como bien has dicho, podio en el Sambódromo y aquí la victoria, la primera victoria de Citroën en la Fórmula E. Es que ha sido el debut soñado para cualquier equipo, ¿no? Que llegas nuevo a una categoría, es increíble, ¿no? La verdad que chapó por la marca francesa y que al menos el piloto referencia que estamos teniendo de Citroën es Nick Cassidy, porque en Brasil fue el que consiguió el podio y aquí es el piloto que ha conseguido la victoria. Creo que es un poco el que está sacando, o el que al menos un poco está siendo más competitivo de los 12 pilotos de Citroën. El piloto neozelandés es el que está sacando, el que está llevando la marca hacia adelante, ¿no? Lo decíamos ayer también en el directo, ¿no? Que esto lo estoy mencionando mucho, pero ya sabéis que a partir de ahora vamos a comentar aquí también en Engranando Marchas todas las carreras de Fórmula E. Lo que decía era que hay que contar con Citroën a partir de ahora. O sea, lo de Brasil podría ser mejor un poco espejismo, primera carrera de la temporada, además, pero esto ya no. Esto aquí ya en México, esto es puro realismo 100%, y para Miami y las siguientes carreras hay que contar con el equipo Citroën, sí o sí. Da igual en la posición un poco que clasifiquen y demás, porque seguramente van a ir remontando y van a estar ahí en la lucha por la victoria. Es que corrijo porque tengo ahora mismo aquí los standings. Son líderes tanto de equipos como de pilotos como de constructores. Porque Stellantis tiene ahora mismo la primera posición. Es una barbaridad llegar a la primera carrera de la temporada y que tu marca esté ahí ya compitiendo por todo. Porque ahora mismo cometimos nosotros, Fran, el error, o bueno, primero yo cometí el error de decir que los Citroën iban a estar fuera de la lucha por la victoria después de la clasificación que vimos y de los primeros momentos de la carrera, pero es que fíjate que han terminado ganándola. Así que se acabó el cometer el error de decir que no van a poder estar ahí, porque ya nos han demostrado que tienen el potencial. A pesar de ser un equipo nuevo, han sabido hacer bien las tareas en pretemporada y han sabido aprovechar todos los datos que han obtenido en Cheste para hacer un monoplaza competitivo, y perfectamente yo podría decirte a día de hoy que Nick Cassidy puede estar en la lucha por el Mundial si nada cambia y las evoluciones no cambian. Eso obviamente, porque ahora mismo están pintando muy bien. Habrá que ver si la carrera de evoluciones y la carrera de actualizaciones de software, porque recuerden que en la Fórmula E también se hacen actualizaciones por software y esto da mejoras. Hay que ver si consiguen dar con la tecla, dar de lleno y siguen todavía en la lucha por ese campeonato. Pero después de analizar un poco la situación de Cassidy y de Citroën, pasemos a hablar un poco de en general el inicio de la carrera, porque vivimos un caos absoluto en los primeros compases de este E-Prix de México. Lo primero, veríamos una clasificación polémica en la cual Taylor Barnard consiguió batir a Sébastien Buemi en los duelos, en la final de los duelos de clasificación, pero fue eliminado su tiempo, no descalificado, disculpen, por infringir los límites de pista, para lo cual Taylor Barnard se encontraba bastante molesto porque se indicó que en un primer momento el track limit era la parte azul y blanco del piano, pero luego se modificó a que era la línea blanca. Y quería saber un poco Taylor Barnard si era cosa de consistencia o qué es lo que ocurría. Un poco, Frank, como comentamos ayer en el directo, un poco se vuelve a repetir lo mismo que se repite en Fórmula 1, la inconsistencia de la Federación Internacional a la hora de aplicar sus propias normas. Sí, esto no nos coge de sorpresa, ¿no? La inconsistencia de que lo que hoy es, como bien decía Barnard, no es al comisario tras la quali. Ayer el viernes era la línea azul, el sábado, el día de carrera, pues era la línea blanca, ¿no?
como digo, eso también pasa en Fórmula 1 o incluso, si me apuros, también en MotoGP, en los circuitos que tenemos, es el tema de track limits y demás. Eso también sucede bastante, pero estoy de acuerdo, ¿eh? Que esto de los comisarios, en este caso la FIA y demás, con la inconsistencia, no debería de ser. Si tú dices que que es lo azul, pues es lo azul y listo, ¿no? Y ya está, ¿no? Creo que además también en una curva en la que llegas con muchísima velocidad, que el coche se te va de la parte trasera, que te tiende a sobrevirar y tienes que ir controlando muy bien el coche. Incluso hemos visto algunas entradas como yo decía el sábado, ¿no? Con estilo Tokyo Drift, derrapando. Y bueno, pues lo de Barnard finalmente parecía que no sé que había mantenido ruedas en pista, pero finalmente no. Se vio luego la imagen desde atrás, ese ángulo de cámara trasero, que se había salido completamente, por lo cual esa pole se la adjudicaron a Sebastián Buemi. Pero este es otro, de los que tenemos que hablar también de Barnard, porque ojito con el británico. Efectivamente, también en la salida robó la cartera, sorprendió a todo el mundo y consiguió esa primera posición, también favorecido por el error de Sebastián Buemi. Recordemos, consiguió la pole, se vio presionado por Taylor Barnard en la salida, intentando cerrarle y conseguir el liderazgo en la primera curva, se va largo y con esto cae al final de la parrilla, llegó a rodar en el puesto número 18. Ahora, la pregunta, Fran, que te lanzo es: ¿crees que fue un error por presión o simplemente fue un error de pilotaje, un error no forzado por parte de Barnard y que Sebastián Buemi fue el que lo cometió? Pues te diría que, a ver, creo que el tema de presión para un piloto como Buemi, de su talla y de la experiencia, no debería de ser, porque si esto fuera sido tras una relanzada del safety car y quedan 2 vueltas o una vuelta, pues te entiendo que va a ser por presión por ganar, ¿no? Por mantener la lucha por la victoria. Pero es que estamos hablando de la primera vuelta de la carrera. Entonces, yo creo que aquí esto es un error que comete totalmente Buemi, que quiere cerrar demasiado, que estrangular contra el muro, ¿no? Al piloto británico y quiere frenar, lo más tarde posible. Y esto, pues obviamente, vimos cómo se fue largo en esa primera curva, no le salió bien ese punto de frenada. Y bueno, pues ahí tiró, como decíamos antes, la carrera al traste, pese a tener buen ritmo, porque en quali lo hizo muy bien, llegó hasta la fase por la lucha por la pole. Es cierto que si Barnard no llega a cruzar esos track limits, pues que fuera sido el poleman, pero aún así había hecho una muy buena quali el piloto suizo. Pero te diría que es error completamente, 100% de pilotaje para Buemi. Para mí, la verdad es que Buemi ha sido la decepción de este Prix, porque tenía la pole position en la mano, tenía una muy buena oportunidad para la victoria. Lo comentábamos fuera de cámaras, Frank, que podía haber llegado no sé si a ganar la carrera, porque los otros pilotos estaban fuertes, pero sí a conseguir un podio de Envision, que no hubiese estado nada mal. Y por un error, vamos a decirlo, de novato, perdió toda oportunidad de victoria, se fue al final de parrilla. Esto a mí me parece impensable para un piloto de la talla de Sebastián Buemi, un piloto campeón de la Fórmula E, un piloto que lleva años en la competición, que haya cometido semejante error. Para mí, pues me decepciona absolutamente. Era lo último que yo me esperaba de Sebastián Buemi, que desaprovechase una oportunidad de una forma tan, con perdón, tonta, de perder ese liderazgo de la carrera, un liderazgo que tenía bajo el bolsillo, porque es que encima habían demostrado que tenían un gran ritmo en el tercer sector. Lo he dicho, lo dije en el directo del sábado, lo digo hoy también, tenían el Envision y Sebastián Buemi un ritmazo en el tercer sector, se comían a todo el mundo y eso fue lo que les salvó en los duelos, porque perdían a lo mejor un poquito en el primero, un poquito en el segundo y el tercero, ¡bam!, tenían un ritmazo y podían haberlo aprovechado en carrera, pero si cometes un error de piloto novato, pues obviamente ya da igual el ritmo que tengas en el tercer sector, que te vas a quedar atrás. Y eso fue lo que le pasó a
a Sebastián Buemi en este caso. También tenemos que hablar del equipo Porsche, porque llegaron a tener un 1-2 con Pascal Wehrlein y con Nico Müller, ya que terminaron jugando en equipo. El único problema fue que no consiguieron mantener este 1-2 porque la carrera se les fue complicando de cara a la segunda mitad de la carrera. Al final terminaron sexto y octavo, Pascal Wehrlein y Nico Müller al final en esa sexta y octava posición respectivamente. Han ido bien en esta carrera, pero les ha faltado ese pequeño puntito que normalmente suelen demostrar para finalizar la carrera. Sí, totalmente de acuerdo. Un equipo Porsche que iba en ese 1-2 durante muchas vueltas y es cierto que venían pilotos muy por atrás, ¿no? Pilotos por detrás que venían apretando muy fuerte y que hubo muchas vueltas en las que teníamos cambio de líder prácticamente casi todas las vueltas, ¿no? Entonces, también esa melee que se forma en mitad de un poco de la zona de la parrilla y demás, y todo esto, pues también afecta también a algo. Pero para mí Porsche era uno de los candidatos que tenía para ganar, ¿eh? O sea, yo apostaba porque quizás a lo mejor entre Wehrlein y Müller, quizás Wehrlein es un poco el que tiende a tener ese mejor ritmo que Nico Müller. Pero es que ayer Müller estaba pletórico, liderando algunas vueltas de la carrera, manteniendo esa primera posición y demás. O sea, yo ayer vi a un Müller competitivo. La lástima que luego fue pues que con todo lo que sucedió en carrera y demás, pues que cayeron varias posiciones. También cayó Pascal Wehrlein, ¿no? Sexta posición, como bien has dicho, para Wehrlein y octavo para Müller. Pero Porsche también era uno de los equipos que podría haber estado ahí en estas posiciones de podio. Sí, una marca que siempre ha ido bastante bien. Este año también no podemos olvidarnos de ella, porque uno de sus equipos cliente, Andretti, fue el que ganó la primera carrera de la temporada. Pero al final, es lo que hemos comentado, le faltó ese pequeño empujón final, esa pequeña chispa al final para llevarse la victoria, que al final se la acabó llevando el grupo Stellantis con el equipo Citroën. Y hablemos del vigente campeón, de Oliver Rowland. Como hemos comentado, tuvo mala suerte al principio de la carrera con ese Full Course Yellow. Activó tiempo antes el Attack Mode y no pudo aprovechar al máximo. La suerte que tuvo es que varios rivales directos lo hicieron también, pero a él le quedaba mucho menos tiempo que consumir respecto a sus rivales. Y al final, aún así, con bastantes maniobras agresivas al final, como por ejemplo el doble adelantamiento que tuvo con Nico Müller y con Jake Dennis, pudo ser tercero. El mismo piloto comentaba en las declaraciones post carrera que estaba completamente pletórico, eufórico, porque no se esperaba una tercera posición. Él comentaba que después del coche de seguridad, también después de estar al límite, incluso ha habido adelantamientos que tuvo que hacerlo por la hierba. Él decía que no se esperaba para nada un podio y que sin embargo al final sí que fue recompensado con ese último escalón en el podio. Sí, un Oliver Rowland que tanto que ayer en la clasificación no clasificó muy bien, que creo que es recordar que fue, no sé si fue séptimo o octavo, clasificó el vigente campeón del mundo. También un Jake Dennis que nos sorprendió mucho, ¿no? De que también cayera por esa zona de posiciones en quali. Pero un Rowland que bueno, pues que con el Nissan yo creía que quizás a lo mejor no iba a llegar, ¿no? A esas posiciones de estar ahí en ese podio y demás. Finalmente fue así, pero creo que pudo un poco salvar los muebles el piloto británico y bueno, pues para salvar los muebles aquí y pensar ya en Miami para ver qué puedes hacer en esta tercera carrera de la temporada, ¿no? Como digo, es que ayer fue una carrera caótica. Pasó muchísimas cosas, muchísimos cambios, muchas posiciones y demás, golpes, incidentes y todo eso. Y eso también creo que desató mucho la locura que siempre son las carreras aquí en México.
Sí, al fin y al cabo, yo creo que es un poco también la señal de identidad de la Fórmula E. Aquí quien llega rara vez, no voy a decir nunca porque siempre hay alguna carrera que marca la excepción a la regla, pero rara vez se ve una carrera en la cual los pilotos están quietos y no hacen mucho. Siempre solemos ver cambios de posiciones, ahora un incidente, ahora otro, y sobre todo una señal de identidad de la Fórmula E, más de los principios de que ahora mismo, es que los pilotos, si no hay un hueco para adelantar, lo crean. Esa es la diferencia con la Fórmula E y otras categorías, que es que entran, como dijimos ayer en el directo, entran a codazo limpio y se crean el sitio. O dejando un poco de lado el inicio de carrera, pasemos a hablar de la que he nombrado como la hazaña del día, y es ni más ni menos que la actuación de Pepe Martí en este EPRIX de México. Pongamos un poquito de contexto por si alguien se perdió el EPRIX de Sao Paulo o no se vio nuestro resumen, así que si alguien quiere pausar aquí e irse corriendo a ver el resumen, que lo haga. Si no, pues vamos a hacerles un pequeño overview de toda la situación. Y es que Pepe venía de un fuerte accidente que tuvo en el EPRIX de Sao Paulo. Recordemos, por ese pequeño misunderstanding, esa pequeña discrepancia en cómo funciona una bandera amarilla, una situación de bandera amarilla, tanto en Fórmula 2 como en Fórmula E, y al final fue penalizado con salir al final de la parrilla, y con esto aprovecharon para cambiar piezas que estaban dañadas de su monoplaza y tuvo una sanción de 60 puestos en parrilla y un stop and go, pues para suplir esas posiciones que él no iba a cumplir porque ya salía desde la parte de atrás. En un resumen, era una situación muy complicada para Pepe Martí en este EPRIX de México, en el cual pues simplemente se esperaba que fuese a recoger datos, coger kilometraje, más experiencia dentro de la Fórmula E y marcharse a casa. El resultado que ha tenido el piloto español ha sido un 7º puesto. Unos primeros puntos que yo creo que tanto a la afición española, tanto como a Cupra, les ha sabido a victoria. Es que con este resultado, Fran, yo veo en Pepe Martí una muestra de madurez y de ritmo brutal que nos tiene que dar una declaración de intenciones. Pepe Martí puede ser el rookie de esta temporada, pero Pepe Martí está aquí para aprender y estoy seguro que para ganar. Sí, totalmente, ¿no? Con la carrera que se marcó Pepe fue brutal, con esa remontada desde la última posición. Es cierto que ayudó el safety car, pero aún así es increíble, ¿no? Porque demostró un gran ritmo, tener ese ritmo para ir avanzando posiciones, aprovecharse en todo un poco esa melee, ese caos que se iba formando tras la vuelta del safety, aprovechando para adelantar y demás. Y la carrera de Pepe es que fue brutal. O sea, yo lo decía en el directo, para mí que Pepe acabara en puntos lo veía difícil, pero Pepe pues me dijo, oye, cállate y que ya lo verás. Y mira, ¿no? Pues al final con esa 7ª posición, que ni tan mal, porque saliendo desde esa última posición, además se le suma ese stop and go, ¿no? Que yo no sé si a lo mejor no hubiese tenido ese stop and go, podría haber estado también rondando esas posiciones o incluso un poquito más arriba, ¿no? Ya eso ya es decir, a toro pasado todo sale muy fácil, ¿no? Pero creo que pese a ello le dijeron, oye, no, sales último, tienes 60 posiciones de sanción por cambiar elemento de monoplaza, pero como no las vas a poder suplir, pues te ponemos un stop and go. Digo, bueno, pues ponerme lo que queráis, ponemos un muro de delante si queréis, y que yo lo voy a atravesar, y a Pepe no le importa todas las sanciones que tuviera encima, porque lo demostró, ¿no? Con ese 7º puesto que fue brutal. Es cierto que durante la carrera, como digo, fue todo un poco una locura y pasó un poco desapercibido esa remontada, que estamos un poco más centrados en la acción que ocurría delante, pero es increíble. Desde esta mañana, de hecho, leía, bueno, mejor dicho, escuchaba unas declaraciones que él había dicho, y bueno, está exultante, ¿no? Con esos primeros puntos en su trayectoria en la Fórmula E. Si no me equivoco, son primeros puntos para el equipo Cupra esta temporada. No sé si, no recuerdo si dictó con logro alguno en Brasil o no, pero con esos primeros puntos, así que la verdad que súper bien.
Primeros puntos del equipo Cupraquino en la temporada. Una carrera que Pepe Martí ha sabido leer el caos que puede llegar a ser la Fórmula E, porque hasta la última vuelta antes del Hielo, que transicionó a un coche de seguridad, Pepe Martí estaba en la última posición porque tenía que haber hecho el stop and go y estaba a muchísima distancia. Podemos decir que el safety car le salvó la carrera, porque lo comentábamos también en el directo, era cuando podía aprovechar y acercarse al grupo de delante, al grupo del que estaba rezagado, y con eso pues le brindó la oportunidad de resurgir y de poder luchar. Y teniendo en cuenta que pues estaba yendo al ritmo que iba, tenía guardada mucha energía. Una de las claves de esta remontada de Pepe Martí ha sido la energía, porque siempre estábamos mirando el gráfico de la energía, y Pepe tenía siempre un 3, un 4%, llegábamos a un 5% de energía por encima de los rivales, y en Fórmula E ese 5% es crucial porque determina que tengas que ahorrar o puedas apretar al máximo durante 3-4 vueltas. Y en ese caso Pepe pudo realizar eso, y la remontada, Fran, yo creo que no pasó desapercibida porque es que pasó en un abrir y cerrar de ojos. Fue básicamente en 4 o 5 vueltas que Pepe pasó de estar el 18º, 17º a estar rodando en la 9ª posición. Y ya después del caos de la última vuelta fue cuando consiguió esa 7ª posición. Así que, por mi parte, chapó a Pepe, enhorabuena a Pepe Martí por estos primeros puntos y por todo lo que ha demostrado el día de hoy, porque se lo merece absolutamente. Y otro que también se merece una mención honorífica en este Prix de México es Taylor Barnard, porque a pesar de ser su tiempo eliminado en la clasificación, realizó una clasificación estupenda, no solo con el duelo de Sebastián Buemi en la final, sino también en semis y en cuartos. Hizo una actuación magnífica, lideró vueltas y buscaba ser el ganador más joven de la historia de la Fórmula E, aunque al final no pudo ser. Terminó en esa 4ª posición, superando a un campeón como lo es Jake Dennis en esos últimos compases de carrera, y fue meritorio el resultado del piloto de DS Penske. Sí, una lástima de ese track limit, ¿no? De esa entrada espectacular en la sesión de clasificación, porque si no hubiese sido, saliendo desde la pole, hubiese sido uno de los pilotos que también hubiésemos tenido que contar para la victoria, ¿no? Aún así, una carrera que se quedó con a las puertas del podio, Taylor Barnard. Pero lo decíamos también en el directo, creo que Barnard es un piloto que ya hay que tener muy en cuenta. Si no me equivoco, es su segundo año en Fórmula E, viene del equipo McLaren, y es un piloto que hay que contar con él para todas las carreras, clasificaciones, porque tiene, al menos con el DS Penske aquí en México tenía muy buen ritmo a una vuelta. Esto habrá que ratificarlo en Miami y las siguientes carreras. Pero ojo con Barnard, que también es otro piloto muy joven y otro piloto que también se ha desempeñado muy bien en cómo funciona el monoplaza de la Fórmula E, y esto la verdad que lo está haciendo convalidar, ¿no? En cada carrera y todo eso. Así que la verdad que chapó también por Taylor Barnard, que también seguramente nos va a dar mucha guerra de aquí a final de temporada. Bueno, a nosotros no, a los pilotos en pista. Bueno, a nosotros nos dará guerra, pero para narrar todo lo que haga en pista. Es bueno, para ir terminando con este episodio de este Prix de México, hablemos un poquito de la situación que tenemos ahora mismo en el campeonato. En el campeonato de pilotos, Nick Cassidy lidera con 40 puntos. Jake Dennis, el antiguo líder del campeonato, tiene ahora mismo 36 y está en la segunda posición. El defensor del título, Oliver Rowland, en la tercera posición con 34 puntos. El mundial está ahora mismo en un pañuelo. Tenemos muchas carreras por delante, pero si vemos carreras tan dispares, con tanta disparidad de personas liderando, va a ser un campeonato impresionante esta temporada número 12, recordemos la última del reglamento actual, ya que el año que viene pasarán a los generación 4. Esto siempre da muchísima igualdad y lo estamos viendo aquí en esta temporada número 12 en las dos carreras que llevamos. En el campeonato de equipos, Citroën lidera la general con 44 puntos sobre el equipo Andretti con 36, y en constructores Stellantis lidera, seguido muy de cerca de Porsche,
solamente tienen 7 puntos de ventaja los franceses respecto a los alemanes, y con esto, Fran, es que el campeonato está emocionantísimo. Llevamos solamente 2 carreras, es verdad, pero yo creo que esto puede seguir así perfectamente hasta bien entrada la temporada. Sí, creo que se nos avecina una temporada apasionante de Fórmula E y como digo, ¿no? Con Citroën, que está dando la sorpresa después de todo, ¿no? De esa entrada en esta temporada 12. Pues pero aunque Citroën esté ahí, pero hay que seguir contando con Porsche, con los Jaguar, que tampoco los descarto, tanto a Mitch Evans como a Antonio Félix da Costa, tampoco hay que descartarlos. Nissan con Oliver Rowland, Jake Dennis con el Andretti, Taylor Barnard. En fin, hay muchos pilotos que no hay que descartar y que todavía estamos en el comienzo de esta temporada 2026 y bueno, pues que yo creo que nos queda un apasionante. Yo estoy deseando de que llegue el E-Prix de Miami, porque tengo muchas ganas de ver cómo lo afrontan y de qué podremos ver en ese Prix, ¿no? Que si no me equivoco es la primera vez que se va a correr en Miami. No, creo que ya se ha corrido. ¿No? Se ha corrido el año pasado, creo que se corrió también en Miami, o si no, otra temporada, pero sí que han llegado a correr en Miami. Lo único que es una localización diferente. Ahora no es en un óvalo, que no recuerdo cuál era exactamente, sino que es donde estaba el circuito de Fórmula 1. Incluso hay una parte que va a atravesar dentro del estadio, si mal no recuerdo. Estoy lanzando esta información, si me equivoco, corríjanme en comentarios, pero bueno, con esta lanzada a la piscina que acabo de hacer con el layout del circuito de Miami, vamos a cerrar el episodio de este Prix de México de esta semana. Lo primero, agradecerles el apoyo que hemos tenido, tanto en la emisión en directo como seguramente tendremos en este episodio, tanto en YouTube como en Spotify. Y próxima cita el 31 de enero con el Prix de Miami. Aquí tendremos bastantes incógnitas. ¿Podrá Porsche responder a este dominio que tiene el equipo Citroën? Veremos la primera victoria de Taylor Barnard. Solamente tendremos que esperar a ese 31 de enero para responder a estas incógnitas o prolongarlas en el tiempo si no se producen. Con esto solo nos queda esperar. Recuerden que ese sábado 31 tendrán disponible en YouTube la emisión en directo de la carrera, la clasificación. Avisaremos si la emitiremos o no en redes sociales. Hay que evaluar si nuestro equipo técnico y si también nuestras agendas están disponibles, pero en cuanto lo sepamos, estén atentos a redes sociales para no perderse ninguna última hora de tanto el programa que ofreceremos como de toda la información sobre la Fórmula E. Y nada, solo me queda agradecerles por estar aquí, por habernos escuchado en este episodio. No olviden suscribirse, activar la campanita para que no se pierdan ninguna información, ningún episodio ni ningún directo de la Fórmula E, y no se olviden de seguirnos en redes para estar atentos a la última hora de este electrizante campeonato eléctrico. Nos vemos en Miami y muchísimas gracias. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego.